El SUC Responde, ya lo saben, es la sección que cada 15 días tiene un espacio en nuestro programa. Hoy queremos hablar con el Servicio de Urgencias Canario de las quemaduras, cómo se pueden producir, porque hay varios tipos y cómo debemos comportarnos. Nos atiende esta mañana Juan Francisco Pérez Marrero, médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Señor Pérez, cuando hablamos de una quemadura, normalmente pensamos en el fuego, pero hay muchos tipos de quemaduras. ¿Cuáles son las más habituales? Efectivamente, digamos que hay tres tipos de quemaduras que podemos así clasificarlas, que son las quemaduras térmicas, son aquellas que se producen por calor o por fuego directo, por calor intenso. Las quemaduras químicas, que son aquellas producidas por esos productos químicos de uso industrial o de uso doméstico, y luego tenemos las quemaduras eléctricas. No olvidarnos nunca de las quemaduras eléctricas, que son las que a veces por ese tipo de situaciones no controladas se producen tanto a nivel industrial, que son las más graves, como a nivel doméstico. Esas son las tres grandes quemaduras, tres tipos de quemaduras que podemos diferenciar. Por centrarnos un poco en ese nivel doméstico, en el día a día, en una familia, ¿cuáles son las más habituales? ¿Hay más accidentes con productos químicos, con detergentes, de lo que podamos pensar? ¿Es verdad eso de que tenemos que tener mucho cuidado con los niños? Efectivamente, es decir, tanto en cualquiera de las tres tipos de quemaduras que hemos hablado, siempre hay que tener mucho cuidado con los niños, y también hay que tener en cuenta que desde hace unos años tenemos cada vez más ancianos que además viven con nosotros, y con los ancianos, porque son mucho más torpes en sus movimientos, y fundamentalmente la mayoría de las quemaduras que se producen a nivel domicilio, a nivel doméstico, siempre son las quemaduras térmicas, las quemaduras por calor o por fuego directo. Las químicas cada vez más, digamos que se producen menos, y las eléctricas cada vez menos, porque se tiene más cuidado con la población que antes lo sufría, ¿no? Y por esos controles, habitualmente las más frecuentes siempre son las quemaduras térmicas, las de calor o por fuego directo. Imaginémonos que estamos en casa friendo, qué sé yo, unas papas, y el niño toca la sartén y se quema. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? En ese momento, fundamentalmente en el momento en que se produce la quemadura, lo primero que hay que hacer siempre es coger y poner la zona que ha sufrido la quemadura bajo agua fría. Es decir, abrir el chorro del agua y que caiga agua. 10-15 minutos. No es pongo la mano debajo del agua o pongo la zona de la herida, de la quemadura, un poquito de agua. No, no. Que caiga bastante agua, que la enfríe. Otra cosa que no se debe hacer nunca, nunca, nunca es poner esos productos que tradicionalmente se dice que se usaban, como es la mantequilla, como es el aceite de oliva. O sea, tengan en cuenta que estamos hablando de una zona caliente, es decir, la quemadura es una zona caliente, y encima le vamos a poner mantequilla y aceite de oliva para que se fría, que es lo que hace el aceite de oliva a la mantequilla. Por lo tanto, eso hay que quitarlo ya de la cabeza, quitarlo ya de cualquier solución. Lo primero, la zona quemada bajo un chorro de agua fría, y una vez hecho eso, coger o compresas húmedas o incluso una pequeña sábana húmeda, limpia, y ponerla encima de la quemadura. ¿Conviene que la persona que se ha quemado sepa qué grado tiene la quemadura o es independiente? Quiero decir, usted se quema y es mejor ir y echarnos el agua durante un tiempo prolongado de 15 minutos. En ese momento también deberíamos de llamar al Servicio de Urgencia Canarios para que nos digan qué debemos de hacer, o debemos después de esos 15 minutos acudir a algún centro. Efectivamente, vamos a ver. Una vez hechas esas medidas, que las vamos haciendo al mismo tiempo, podemos hacer la llamada a lo que es el 112 y hablarían con los médicos coordinadores que estamos del Servicio de Urgencias Canario, que estamos en ese momento atendiendo lo que estamos las 24 horas. Entonces, en ese momento, con las características que se definan de esa quemadura, pues habrá que acudir a un médico o no, se le puede dar algún tipo de recomendación. En este caso hay tres grandes tipos de quemadura con respecto a lo que es la gravedad. Hablamos de
una quemadura del primer grado, que yo quiero dejar claro que el primer grado en las quemaduras no significan las más graves, sino son las menos graves. Por poner un ejemplo, la típica quemadura solar, el eritema solar, que cuando vamos a la playa decimos, pues hoy nos quemamos, eso es una quemadura de primer grado, aunque parezca que no, que son las más leves. Después tendríamos las de segundo grado, que son ya de mayor gravedad y se caracterizan porque sale la típica bolsa, la típica vesícula, que es la ampolla, y entonces ya estamos hablando de una gravedad un poco mayor. Y en tercer lugar ya estamos hablando las de tercer grado, que las de tercer grado son las más graves, que incluso en este caso afectan a todo lo que es el grosor de la piel, tanto la epidermis como la dermis, como la hipodermis, el tejido subcutáneo, puede llegar hasta incluso lo que es la zona de la musculatura. Y eso ya sí que son situaciones de gravedad máxima. Señor Pérez. Hay que tener en cuenta también que Sí, dígame. Discúlpeme que le interrumpa, pero dígame. Hacía una pregunta. Con las quemaduras solares, esas que yo creo que alguna vez todos hemos tenido, ¿habría también que aplicar esos remedios que nos decía de estar 15 minutos bajo el agua y luego también acudir a un centro? Efectivamente, vamos a ver. En el eritema solar, en la quemadura solar, cuando habitualmente lo notamos es cuando ya llegamos a casa, estamos tomando el sol y en ese momento pues no notamos que tenemos esa afectación. Hay que tener en cuenta que lo primero que nos lleva a pensar que estamos con esa quemadura de primer grado es el dolor, porque son quemaduras, el eritema, aunque es de la más baja gravedad, pero son muy dolorosas. En ese momento, lo que les dije antes, es decir, una ducha de agüita fría durante un periodo de tiempo en la zona que nos está molestando, utilizar compresas húmedas y eso hace que también nos alivie, y en este caso, si no hay ampollas, podemos utilizar lo que son las pomadas que usamos habitualmente, las cremas, esas cremas que usamos para los eritemas del pañal de los niños, ¿se acuerdan? Esas cremas que tienen o aloe vera o que tienen gran poder hidratante, y eso conlleva el que se alivie el dolor. E incluso podemos usar algún tipo de analgésico habitual del cual no seamos alérgicos y nos permite mejorar. Si a pesar de todo eso vemos que empeora la situación, que nos sigue doliendo, que a pesar de esas medidas iniciales sigue doliendo, llamar al 112 y contactar con el médico coordinador, que va a ser el que, dependiendo de la situación, haga un tipo de determinación u otra, o un consejo u otro. Señor Pérez, una pregunta que se me genera ahora. Si te quemas con aceite hirviendo, por ejemplo, en una zona donde tenías ropa, ¿qué conviene hacer? ¿Hay que quitarse esa prenda o es mejor mojarse con la prenda puesta? Mojarse con la prenda puesta, es decir, si estamos hablando de la zona donde tenemos que meternos debajo de la ducha, nos metemos debajo de la ducha. Si es un brazo, una manga, es meter completamente la zona debajo del agua. Abrir el chorro y meter la zona. No, en absoluto, cuando hablamos de quemaduras térmicas, quemaduras por calor o por fuego, no hay que retirar la ropa, nunca, porque cuando retiramos la ropa también retiramos la piel que está pegada, con lo que estamos empeorando la situación. En su momento, en el hospital o donde sea necesario, ya se tratará y se verá cómo se quita esa ropa, pero nunca, nunca, nunca quitar la ropa. Es una de las reglas básicas ante una quemadura térmica. Y muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, señor Pérez, nos explicó en qué consiste una quemadura de primer grado, en qué consiste una de segunda y de tercero, pero le pido por favor brevedad en esa respuesta, ¿en qué se caracterizan? La de segundo grado, fundamentalmente es cuando vemos que hay ampollas. Vemos la zona roja, la zona con eritema, y después hay ampollas. Es decir, vemos que sale la vesícula y que esa vesícula está llena de líquido. Hay mucho dolor y hay mucha inflamación en la zona. Esa es la característica, lo que es la ampolla, lo que es la vesícula. Y la de tercer grado es porque aparece lo que se llama la escara. Ya es una zona que es necrótica, está muerta. Como cuando nos hacemos una herida que luego empieza a cicatrizar y nos sale esa costrita hasta que ya se cae. Bueno, pues eso es una zona
necrótica y quiere decir que está destruida la parte quemada. Y encima es muy característico que las de tercer grado, que son las más graves, resulta que no duelen. Las de segundo grado con la ampolla duelen mucho y las de tercer grado es característico que no hay dolor. Pues señor Pérez, muchas gracias por atendernos esta mañana. Creo que ha dado unos consejos muy buenos de cómo comportarnos en caso de sufrir una quemadura. Volveremos a hablar con el Servicio de Urgencias Canario en unos días. Muchísimas gracias por venir a este Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes y cuando quieran estamos por aquí otra vez.